Hay una estrecha relación entre la nutrición y las emociones. La nutrición es básica para todo, pero también para nuestro sistema nervioso central. Nuestro sistema nervioso central es el que al final va a regir de alguna forma la relación entre los pensamientos y las emociones, ¿no? Nuestro sistema nervioso central, nuestro cerebro, requiere una buena nutrición, requiere estar bien nutrido para poder realizar sus funciones, tanto sus funciones cognitivas como sus funciones de planificación y sus funciones de regular el resto del organismo. Muchas veces las emociones las sentimos en el estómago, ¿no? Cuando estamos nerviosos se nos hace pequeño el estómago, o se nos quita el apetito, o comemos más de lo habitual. Entonces sí que podemos decir que la alimentación y los estados emocionales van muy de la mano, ¿no? Muchas veces pues eso, o se nos quita el hambre o comemos mucho, y esto va a depender de cómo esté bien nutrido muchas veces nuestro cerebro y por otro lado nuestro sistema digestivo. La alimentación emocional es la alimentación regida no tanto por las señales internas de hambre y saciedad, sino la que está más vinculada a las emociones. Es decir, hay pacientes que nos cuentan que cuando están contentos lo celebran comiendo. Hay pacientes que están aburridos en casa y van a la nevera, ¿no? Y comen porque están aburridos. Hay pacientes que están tristes y tenemos, ¿no?, la típica imagen de los pacientes comiéndose su tarrina de helado. Hay pacientes que están más ansiosos y toman chocolate. Hay pacientes que están en un estado pues, de mucha tristeza o de mucho estrés y se les cierra el estómago y no comen. Esto es la alimentación emocional, el regir nuestra forma de nutrirnos por lo que estamos sintiendo en ese momento. Hay un grupo de personas en las que estas emociones pueden hacer que su salud peligre. En el caso del sobrepeso, muchas veces el origen de este sobrepeso está en los sentimientos, en las emociones y en su comportamiento nutricional. En muchísimos casos de sobrepeso, los pacientes nos cuentan que no han subido de peso, que no comen de más porque tengan más hambre de lo habitual, tienen el mismo hambre, sin embargo hacen más viajes a la nevera de lo habitual. ¿Qué ocurre cuando estamos en estados pues, de ansiedad, depresión, tristeza, soledad? Muchas veces todo esto se compensa comiendo. ¿Por qué? Esto tiene también su base, su razón científica. Y es que la alimentación, hay alimentos que actúan en el cerebro soltando una serie de moléculas, una serie de hormonas como la serotonina o las endorfinas. Son hormonas que producen placer. Entonces, a veces tomamos una serie de alimentos porque nos hacen estar mejor. Los utilizamos como si fueran antidepresivos. Yo me tomo un trozo de chocolate o yo me tomo un pastel y al de un rato mi humor mejora. ¿Por qué? Porque esto ha hecho que haya una secreción de serotonina a nivel cerebral y me encuentro más feliz, me encuentro más contenta. Cuando este mecanismo se ve desatado por diferentes factores emocionales, no necesito un pastel para sentirme bien, necesito 20 pasteles o la tableta entera de chocolate. De ahí que aumente el peso de estas personas. En casos de estrés puede ocurrir lo mismo, que aumente mucho la ingesta de ciertos alimentos por el estado de ansiedad, se ven inhibidas las señales de saciedad que manda nuestro cerebro y este paciente no deja de comer de una forma más impulsiva. En casos de irritabilidad, de ansiedad, esto puede ser algo más impulsivo. Y por el contrario, puede haber casos de estrés que lleven a una pérdida importante de peso, porque el paciente tiene un nudo en el estómago y no puede comer. Por lo tanto, su alimentación está siendo deficitaria. En ciertos momentos puede ocurrirle a cualquier persona tener un capricho por un alimento en concreto.
Esto suele suceder sobre todo muy frecuentemente en mujeres y suele ser en mujeres fértiles. Junto con el síndrome premenstrual muchas veces vemos que apetece comer dulce, o muchas mujeres coinciden en que les apetece comer chocolate antes del periodo. ¿A qué se debe esto? ¿A que son unas caprichosas y como les va a venir el periodo les apetece chocolate? No. Esto se debe generalmente a un déficit de magnesio, algo que se produce debido a los picos hormonales antes del periodo. Estos picos hormonales hacen que baje mucho el magnesio, nuestro sistema hormonal necesita más energía de lo habitual y nuestro cuerpo pide tomar un alimento rico en magnesio. Hay un alimento que es muy rico en magnesio, que es el cacao, no el chocolate, pero el cacao sí que es en verdad que es rico en magnesio y puede suplir esta necesidad de tomar ciertos alimentos. Hay otros antojos, como puedan ser el antojo de tomar fruta en algunos momentos, fruta o azúcares, y esto se debe a que nuestro sistema digestivo o tanto el sistema de la insulina han tenido mucha actividad. Por ejemplo, en casos de estrés, la insulina puede estar disparada y nuestro cuerpo nos pide comer frecuentemente. Cuando es en alimentos dulces, cuando es fruta, por ejemplo, nuestro cuerpo nos está pidiendo azúcar y se lo tenemos que dar. Cuando los antojos son de otra serie de alimentos dulces, puede que el origen no sea este y no tengamos que sucumbir a ese deseo. En otras ocasiones, nuestro cuerpo nos puede pedir tomar más proteína de lo habitual y puede ser que estemos carenciados en hierro, por ejemplo, nos esté pidiendo una proteína animal. El cuerpo nos avisa, te apetece carne porque a lo mejor necesitas volver a equilibrar esos niveles de hierro en el organismo. Para tener una recompensa, nuestro cerebro a veces nos pide ciertos alimentos que produzcan esa liberación de serotonina, ¿no? Cuando nuestro cerebro libera mucha serotonina, nos sentimos más calmados, nos sentimos más sosegados, tanto en situaciones de ansiedad como en situaciones de tristeza o de soledad. Nuestro cuerpo de alguna forma nos está pidiendo que aumente la serotonina. Tenemos un aminoácido que es el triptófano, que es precursor de esta serotonina. Cuanto más triptófano tomamos en ciertas horas del día, que normalmente suele ser por la tarde, vamos a conseguir que haya más producción de serotonina y que esta serotonina sea liberada de forma adecuada. Muchas veces en la consulta yo veo casos de personas a las que les apetece dulce, pero no dulce a lo largo del día, sino dulce a lo largo de la tarde. Sobre todo suelen ser mujeres que les apetece mucho dulce por la tarde. Aquí tendríamos que descartar lo primero, que sea una adición por los hidratos de carbono, y por otro lado que estén con unos niveles muy bajos de serotonina. Si además nos cuentan que se encuentran tristes o que están pasando por un momento de estrés o de ansiedad, entonces lo que van a necesitar es tomar más triptófano. Este triptófano lo encontramos en los frutos secos, lo encontramos en la avena, lo encontramos en algunos lácteos, sobre todo en la leche de vaca rica en triptófano, y lo encontramos en cereales integrales. Por lo tanto, si tomamos algunos de estos alimentos ricos en triptófano por la tarde hacia la hora de la merienda, vamos a hacer que aumente la secreción de serotonina y puede ser una alternativa, un tratamiento natural a estos estados de ansiedad y sobre todo las personas que lo pagan más con la alimentación. También en estos estados de depresión o de estrés puede haber un hiperconsumo de minerales muy importantes como puedan ser el magnesio, como puedan ser el cromo y la vitamina B6. Por lo tanto, en todos estos pacientes sí que a nivel micronutricional les solemos recomendar que se suplementen con estas moléculas. En nuestro día a día, ¿qué recomendaciones nutricionales podemos hacer? En cuanto a las recomendaciones nutricionales para los estados de ánimo, bueno, lo primero sería ser conscientes de cuándo nos alimentamos porque realmente tenemos hambre, tenemos apetito y necesitamos comer, o cuando realmente estamos comiendo porque estoy aburrido, porque no me apetece hacer otra cosa o porque
pues estoy muy estresado y como con más ansiedad de lo habitual. Lo primero es reconocerlo y segundo, mantener una serie de comidas equilibradas a lo largo del día para que no resulte tan difícil saber reconocer o diferenciar unas situaciones de las otras. En cuanto a la micronutrición, son las recomendaciones que les damos a los pacientes de suplementación, además de la alimentación, cuando no llegamos solo con los alimentos a cubrir esos requerimientos nutricionales que puedan tener, cuando les recomendamos pues, que tomen un poco más de magnesio, que tomen un poco más de vitamina B6 o que tomen el triptófano directamente para que a lo largo de la tarde y de la noche segreguen más serotonina.